Sí. La nota se nos va a dar automáticamente al terminar el parcial, profe. No, no. La nota nosotros vamos a habilitar a las horas, a las 14 horas. Está, A las 14 horas. Ustedes van a ver en el aula virtual su examen con el resultado. muy bien. Y también vamos a inmediatamente nos vamos a poner a cargar en el SIU, o sea que también van a ver en el SIU unos días después, Muy bien. para Bueno. que cada uno controle su nota y haga los reclamos que consideren necesarios. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre sintaxis y semántica? Pregunta ahí. Eh, bu- bueno, la sintaxis y la semántica son dos ramas de la ciencia, o en este caso que se llama semiótica, ¿sí? Que es la ciencia de los signos en general. La sintaxis es la parte que se ocupa de, en este caso, las relaciones entre los signos, sin tener en cuenta ni el uso ni el significado, solamente las reglas que hay de uso, de formación y transformación entre los, digamos, los signos. Es la que generalmente nosotros siempre aplicamos cuando trabajamos, digamos, las reglas de formación de las palabras. Antes de, en este caso, B larga, ¿qué se escribe? M o N. Eso aprendimos en lengua. ¿Sí? La regla va a decir, la regla sintáctica, antes de B larga se escribe con M. ¿Sí? O lo mismo, en este caso, bueno, eso sería el ejemplo para sintaxis. En cambio, semántica va a ser la parte de la semiótica que estudia el significado de los signos. Generalmente, ¿dónde encontramos, digamos, el significado de los signos? En los diccionarios, ¿sí? Entonces, el significado que tiene un signo va a ser de alguna manera, ¿no es cierto?, a lo que se alude con la semántica. El lunes no tendríamos clases entonces, dice, y no, porque estamos ¿No? rendiendo el examen, ¿sí? Rendimos el examen, es lo único que hay el día lunes. Bueno, no, el parcial nuevamente lo volvemos a repetir. El parcial empieza a las 9 de la mañana y culmina a las 10:30. No sé qué pregunta Juan Tavía, parece que nunca entró a las clases ni de práctica ni teórica. Sí. Y hay un final, dice, no entiendo qué es el final. Siempre hay un final, primero que todo, hablando filosóficamente, siempre hay un final, ¿sí? Pero no es el caso de, de este parcial, se supone que es un parcial nomás, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa que hay por ahí? Profe, quizás la Sí, pregunta sea que hay un final de esta materia, o sea, esta no, materia pero, régimen claro, pero común, no, ¿no? claro, pero no es el momento de hacer esa pregunta. Estamos haciendo una tutoría para el primer parcial. Eso lo hubieran preguntado durante las clases teóricas o prácticas. No me voy a remitir a contestar una cosa así que no tiene coherencia, digamos. Eh, ¿Podría explicar el contexto de educación? ¿Querés explicar vos el contexto de educación, Ubi? Contexto de Bueno, educación. el contexto de educación es uno de los contextos en que se maneja la ciencia. Ustedes saben que cuando uno comienza a formarse en el aspecto científico, tiene que leer el material de la disciplina, concurrir a los institutos especializados para ello. eh, esa lectura se hablamos a través de libros científicos y por lo tanto corresponde leer y seguir todo el proceso de formación de los investigadores en los institutos especializados justamente para donde se imparte la enseñanza y ese tipo de saber. No sé si quería agregar algo, Isa, ¿sabes? Sí, el Echeverría va a decir, ¿no es cierto?, que ese es el contexto más importante, porque sin el conocimiento, sin la adquisición del conocimiento, va a ser que nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, en el contexto de educación, en nuestra formación en general, tanto en la escuela primaria, secundaria como en la universidad, sería casi imposible, ¿no es cierto?, llevar adelante una investigación científica. Se supone que un investigador está formado justamente en distintos conceptos o contenidos propios de cada disciplina que le permiten hacer justamente investigación, ¿sí? Entonces, por eso para él, para Echeverría, sería el concepto más
más importante. El contexto más importante, perdón. Después hay una pregunta que se me está yendo. Antes de cambiar tema del contexto, ¿podría decir, por ejemplo, que nos podrían tomar, digamos, nos van a dar un texto y nos van a decir que analicemos el contexto, los contextos de ese texto? ¿Podría ser así? Sí, o que reconozcan a qué contexto se está haciendo referencia en ese texto, en ese párrafo, ¿sí? Sí, sí, de esa manera les pueden pedir que identifiquen, digamos, un contexto. O puede ser en la parte teórica que enuncien el concepto, digamos, o que diferencien entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación o el de contexto de educación, ¿sí? Hay varias opciones en este caso, si es que le tomaran en la parte teórica. Después acá hay una pregunta que dice, profe, ¿podría explicar o dar un ejemplo de división y clasificación? Recuerden ustedes que dentro de los instrumentos del saber tenemos a la división y la clasificación, ¿sí? La división implicaría partir de, en este caso, un todo, de un género completo, e ir yendo en forma, digamos, pautada por reglas. Recuerden ustedes que la división tiene reglas, ¿sí? Que hay que ir de a un criterio a la vez, en este caso, de a un criterio a la vez para dividir, y ser exhaustivo en esa división. Entonces yo, por ejemplo, si partiera, qué sé yo, de las ciencias, supónganse que ese sea el concepto general del que estoy por partir, divido a las ciencias de acuerdo al objeto de estudio, ¿sí? Entonces puedo dividir dos grandes ramas. ¿Cuáles serían esas dos grandes ramas? Las ciencias fácticas o las ciencias formales, ¿sí? Entonces ahí tengo una primera división. Después de ahí puedo seguir subdividiendo. Dentro de las ciencias fácticas pueden ser fáctico-naturales o fáctico-sociales. ¿Estamos? Voy dividiendo según otro criterio. O sea, si son fácticas, es decir, que se relacionan con, digamos, el tratamiento o el análisis de la naturaleza, que parte, digamos, de la naturaleza están siendo o abocándose a ese tipo de ciencia. En este caso, si es fáctico natural, solamente todo lo que sea, digamos, del ámbito natural y no humano. Pero si es fáctico social, se hace referencia a quién? Al hombre como parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, después nos pueden pedir o hacer, digamos, una división más diciendo o dando ejemplos de ese tipo de ciencias, fáctico-naturales o fáctico-sociales. Dentro de las fáctico-naturales, la biología, la química, ¿sí? Y dentro de las fácticos sociales podemos enunciar a la historia, a las ciencias económicas, a la economía en realidad en general. Ese sería el proceso de división a partir del concepto de ciencia. ¿Cómo se hace la clasificación? Es el proceso inverso. Partimos del individuo, en este caso podríamos llegar a decir que partimos de la economía, ¿sí? Como una ciencia fáctico-social, ciencia fáctica y después recién ciencia. Entonces, la división va del todo hacia las partes y la clasificación va en proceso inverso, del individuo hacia el todo. ¿Estamos? Esa sería, digamos, la forma de entender lo que es división y clasificación. ¿Está hasta ahí? En la parte de clasificación de enunciados analíticos y sintéticos, ¿también vamos a tener que clasificar las subclasificaciones? No. Cuando hablamos de enunciados analíticos y sintéticos, en este caso, solamente de esa forma vamos a hacer. En realidad, ahí estarías confundiendo con enunciados de primer, segundo y tercer nivel lo que vos querés decir, ¿sí? Cuando hablamos de enunciados de primero, segundo y tercer nivel, solamente vamos a trabajar con las características generales, no vamos a hacer subdivisión en el segundo nivel de qué tipo de enunciados generales estamos hablando. Tampoco lo vamos a hacer en el tercer nivel cuando hablamos de enunciados mixtos o puros, ¿sí? De tercer nivel. Y de los de segundo serían los generales, los existenciales, no vamos a hacer. Solamente en Klimovsky vamos a trabajar enunciados de primero, segundo y tercer nivel. Enunciados analíticos y sintéticos son otra cosa.
No es lo mismo que enunciados de primero, segundo y tercer nivel de Klimovsky. No confundan eso, tengan cuidado. Nuevamente dijimos que no es de libre navegación, ¿sí? Y no sé si hay alguna otra pregunta más, ustedes me dicen. ¿Hay que inscribirse para rendir el parcial? No, perdón, termino con esta. No hay que inscribirse para rendir el parcial, se supone que ustedes ya están alumnos inscriptos desde el inicio, solamente lo que tienen que hacer es ingresar en el aula virtual, en la sección que les dije del primer parcial, para, digamos, para iniciarlo, ¿sí? Sí, ¿qué otra cosa más? No sé quién me preguntaba, Cristian, me parece. Sobre el certificado de examen, leí un poco, Isabel. ¿No? El certificado de examen tienen que pedirlo a través del correo de la cátedra. Ajá, sí, 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 Eso va a estar en el claro. protocolo. Eso va a estar en el Sí, protocolo. sí, sí. Yo tengo una duda sobre el cuadrado de posición. ¿Habrá actividades para realizar un cuadro sobre eso o estarán armados y tenemos que seleccionar la correcta? Y esperen a ver el día del examen. Pueden tener la posibilidad de responder y que ustedes tengan que hacer un borrador en algún papel, ¿sí? Para saber y contestar las respuestas. ¿Qué sé yo? Supónganse que el cuadrado que recién vimos, si es verdadera, ¿cuál es el valor veritativo de E? Entonces ustedes harán el cuadrado y verán que por la regla E tiene que ser necesariamente como falso, ¿sí? Sí, siempre obviamente les van a contextualizar si es un cuadrado formal o si es un cuadrado con contenido. En el cuadrado con contenido ustedes tendrán que armar el cuadrado en un papelito aparte y después contestar las preguntas, ¿sí? ¿Estamos? No, Meet no hay que conectarse. Yo Términos quería ordinarios. preguntar, yo quería Sí, preguntar en relación a los términos. Vimos que tenemos los términos específicos y los presupuestos. Dentro de los presupuestos tenemos los lógicos y los designativos, y dentro de los designativos tenemos los ordinarios y científicos. Ahora, sí. los términos presupuestos, designativos, científicos y los términos específicos, ¿son más o menos lo mismo o en qué difieren exactamente? Porque Bueno, ambos se refieren a términos de una disciplina científica. ujú. Sí, pero no son los mismos. Los términos específicos son términos que son introducidos por primera vez en una teoría. ¿Mm? Y en eso se diferencian los términos científicos, que en general son términos que pueden ser ya conocidos y que a ustedes en una disciplina conocen el significado. Isabel, ¿quería agregar algo Sí. sobre eso? No, no, lo que le quería decir y explicar en este caso es que recuerden que esta terminología de la cual están preguntando, términos ordinarios, científicos y específicos, son la terminología que usa Klimovsky, es un autor, ¿sí? Ustedes en el trabajo práctico o con las consignas prácticas, lo que van a tener que hacer es, digamos, abocarse a la terminología que nosotros utilizamos en el trabajo práctico, que son términos empíricos, términos teóricos, ¿sí? Términos, en este caso, lógicos y no lógicos, que es la forma en que trabajaron en el trabajo práctico. ¿Estamos? Lo otro que le pueden llegar a preguntar, en este caso, de los términos ordinarios, científicos y específicos, generalmente es siempre en forma teórica, ¿sí? El concepto, en qué consiste cada uno de esos términos. Ejemplos les van a dar para que ustedes, en este caso, identifiquen términos empíricos, términos teóricos, términos, en este caso, lógicos y no lógicos, igual que vieron en el trabajo práctico, ¿sí? Y después, no sé, certificado, si hay alguna pregunta más, Mm. algo del parcial. Sí, Yo quería preguntar sobre la metodología de examen, si va a ser múltiple choice o verdadero espacio y eso. chicos, bueno, está bien, te voy a responder, pero tratemos de estar escuchando o leyendo lo que está en el chat, porque ya lo respondimos como 5 veces, ¿sí? Es metodología mixta, recurso cuestionarios y aparte algunas preguntas en múltiples choice.
Dentro del aula virtual, ustedes se tienen que conectar a la hora, digamos, que inicia el parcial, que es a las 9 de la mañana, y tienen 1 hora y media para responder 20 consignas, ¿sí? Algunas son de teórico y otras son de práctico. Esa es la, digamos, la modalidad que vamos a tener. Como dijo el profesor hoy, inmediatamente terminan, no tienen el resultado, sino solamente el resultado se va a habilitar más tarde, tipo 2 de la tarde, donde van a tener las respuestas que ustedes dieron más digamos, el puntaje que obtuvieron del examen parcial. ¿Sí? Ujú. En el protocolo van a tener, digamos, cómo obtener el certificado del parcial, ¿sí? Del examen. Así que eso, cuando lo reciban al protocolo, ahí lo van a tener. Yo ahora no tengo esa información para darles, ¿sí? No sé Perdón, si hay... perdón, Isabel. ¿Sí? No, para el certificado de examen también ya lo había dicho. Lo tienen que Ah, canalizar a través del correo de la cátedra. mm, Pero igual lo van a volver a ver en el protocolo. sí. Tienen que poner sus datos, número de libreta, número de documento, apellido y nombre completo, y a través de un correo en el correo de la cátedra, al correo de la cátedra. Ujú. Muy bien. Profe, Profe, disculpe, le no le escuché muy consulto. bien. ¿Dónde tenemos que poner nuestro DNI? No, que cuando ustedes necesitan un certificado de examen, tienen que pedirlo a través del correo de la cátedra, a través de un mensaje. En ese mensaje, para nosotros hacer el certificado, obviamente tenemos que tener todos los datos de ustedes. Apellido, nombre, DNI, número de libreta universitaria. Eso. Ah, ok, Claro. gracias. De nada. Disculpe, profe, le consulto. ¿Puede decir dónde se encuentra el protocolo? Porque yo lo busqué en el aula, pero no lo encontré. No, bueno, creo que el protocolo todavía no lo suben, pero los Ah, protocolos tengo porque entendido el que son. profesor de práctica dijo que sí ya estaba, por eso preguntaba. eh, no, lo que pasa es que se está corrigiendo, estamos viendo y estamos haciendo consultas. Tengo entendido que los protocolos también son enviados a sus correos, ¿eh? Subimos al aula virtual y ustedes lo van a recibir en sus correos. Em, pero, a ver, yo creo que mañana ya va a estar el protocolo en el... Sí, por eso, entre jueves y viernes dijo la titular que iban a Ah, estar, que iba a sí, estar publicado. no Ah, sé, no muchas sé, gracias. ujú. No se preocupen, ya lo van a tener ahí en el aula. ¿Alguna otra consulta, chicos? Certificado de examen práctico. Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, Hola, profe, ¿me escucha? sí, le escucho. Sí, te escuchamos. Haz nomás tu pregunta, Hola. Marcelo. ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Le preguntaba si en algunas partes del parcial tendríamos que poner el número de grupo o la comisión a la que pertenecemos o no. No, creo que no, ¿eh? No, creo que no, creo que no. No, porque es el nombre de ustedes va a aparecer ahí en el examen, o sea, ustedes cuando coloquen el enter, creo que ahí ya va a estar. Ahí ya la verdad que me mató algo. Pero no, se supone que no. Sí, pero Sí, no, es más que nada para estar seguro de a qué grupo pertenezco, digamos, y no No, equivocarme no, con respecto, al... claro. no. Tu nombre completo, tu número de documento, esas cosas, libreta universitaria, nada más que eso. Después ya Sí, en el sí, sistema, porque si no después por ahí vas sin querer, por los nervios o lo que fuera, te equivocás de grupo y es peor. Más vale la libreta universitaria o el DNI y tu nombre completo, ¿sí? sí, no olvidarse el nombre completo, número de documento y libreta Correcto, gracias. universitaria. Eso colóquenlo, porque ha pasado en exámenes anteriores
de años anteriores que tenemos problemas si no sabemos el nombre de la persona que hizo el examen. Claro, eso sí. ¿Se envía automáticamente cuando cierra, dice, o tenemos que enviarlo? Mm, eh, ustedes tienen que enviarlo, por la duda, eso se puede, pero ustedes tienen que enviarlo, envíenlo, Profe, sí. De todas maneras, general, sí, en el momento en que se cierra, Queda grabado todo lo que ustedes claro, respondieron. queda grabado. generalmente cuando hay cuestionario se manda solo, a menos que sea por el recurso tareas, ahí sí hay que mandarlo. No, 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 es Pero como recurso es cuestionario, sí. es como es cuestionario. cuestionario se va a mandar solo. Ujú. Sí, sí, se puede mandar solo. Son distintas opciones, uno puede configurar de distintas maneras, pero como ustedes quieran. Uy, esta pregunta que es bien larga. ¿Lo estás A viendo? ver, Los chats, Sí, vos lo estás. Yo lo a mí veo. Un abajo, ya, segundo. abajo, costadito. cuadro. ¿El cuadro de oposición tiene un comienzo o cómo? ¿El cuadrado de oposición tiene un comienzo o cómo? Jesús María, ¿qué es esa pregunta? Pero no entiendo cómo armar el cuadrado. O sea, lo que me refiero es que cuando hacemos un cuadrado, por ejemplo, todas las personas tienen educación. De ahí, el recorrido que hace es AE o AO. Cuando hacemos el cuadrado, la flecha puede ir a cualquiera de los dos o ambos, porque en una actividad tenía un orden y no entiendo eso. A ver, voy a tratar de responder a esto. Mm, El cuadrado de oposición siempre tiene un comienzo, porque te van a proponer de qué proposición tenés que partir. En el caso del ejemplo que vos das, estás diciendo que vas a partir de una A, porque tu ejemplo o el contenido de tu proposición es todas las personas tienen educación, ¿sí? Siempre el cuadrado está formado por las 4 letras. En la parte superior va A y al otro lado va la E. Y debajo van I debajo de la A y la O debajo de la E, ¿sí? Estaría ahí formado tu cuadrado de oposición. Vos tenés que sacar el sentido de las flechas de acuerdo a las reglas, ¿sí? Entonces, si A es verdadero, lo tomás como verdadero a la proposición de la cual partís, la proposición contradictoria, que es la O, ¿sí? Va a estar elaborada, vas a tener que elaborarla cuando tenés contenido y va a decir, algunas personas no tienen educación. En este caso, si A es verdadera, su contradictoria por regla va a decir que siempre sí o sí va a ser como falsa, porque dos contradictorias no pueden tener nunca el mismo valor, es decir, no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Muy bien, tenés adjudicado el valor O como, como falso, perdón, ¿sí? A verdadera o falso. Tenés la A, la contraria es la E, que en este caso la formulación va a decir ninguna persona tiene educación. Dos proposiciones contrarias, la A y la E, no pueden ser ambas como verdaderas a la vez, pero sí pueden ser ambas falsas. En este caso, si A era verdadera, ¿cómo va a ser la E? Necesariamente por la regla va a ser falsa. Y vos leyendo el contenido, ninguna persona tiene educación, corroborás que es una proposición falsa, ¿sí? Entonces tenés A verdadera, E falsa y O falsa. Después te queda bajar a la subalterna I. La regla dice que si la verdad de la universal implica necesariamente la verdad de la particular, pero no a la inversa. En este caso, si A es verdadera, necesariamente I, ¿cómo va a ser? Verdadera. ¿Estamos? Entonces te queda el cuadrado. La A flecha hacia la I, A flecha hacia la O y A flecha hacia la E. Ahora, ¿qué flecha te estarías, digamos, quedando por sacar? La de las otras contradictorias, que son ¿quiénes? La E y la I. Puedes partir de la I o puedes partir de la E, ¿sí?
En este caso, en ambas situaciones se cumple la regla. Si partís de E falsa, en este caso necesariamente I, ¿qué valor tendría que tener? Verdadero. Lo tiene, sí, porque dos contradictorias no pueden tener nunca el mismo valor, no ser ni verdaderas ni falsas a la vez. Una es falsa, la otra es verdadera, y viceversa, en este caso de las contradictorias. Y después te queda la flecha de la otra subalterna. E, en este caso falsa, y abajo tenés O falsa. ¿De dónde hacia dónde tenés que sacar la flecha? Si vos sacás de E hacia O, no se cumple la regla. Pero si vos sacás la flecha de O hacia E, sí se cumple la regla. Porque la regla de las subalternas dice, la falsedad de la particular me permite inferir la falsedad de la universal, pero no a la inversa. Entonces, si yo saco la flecha de O hacia E, se cumple la regla. ¿Estamos? Y ahora tendrías, en este caso, que ver qué sucede con la otra flecha que te está faltando, que es la de las subcontrarias. En este caso, ¿qué dice la regla de las subcontrarias? Que dos proposiciones subcontrarias no pueden ser ambas como falsas a la vez, ¿sí? Pero sí pueden ser, en este caso, verdaderas. Entonces, si vos estás partiendo de una, la I era verdadera, vos ahora tenés la O que es falsa. ¿De dónde hacia dónde tenés que sacar la flecha? ¿Desde I hacia O de O hacia I? Para que se cumpla la regla, necesariamente tenés que partir desde O hacia I, porque no pueden, si ya tenés una falsa, de ahí tenés que partir hacia la I que es verdadera, y ahí te quedaría completo, digamos, el cuadrado posición con contenido, porque partiste de todas las personas tienen educación. ¿Estamos? En este Profe, caso quedaría cerrado el cuadrado. Sí. todo de ¿Sí? igual manera, eso lo que usted está explicando está en la nota de cátedra. Yo no sé Sí. si el alumno que preguntó pudo acceder a la nota de cátedra o Y me imagino que está, sí, por porque ejemplo, todas las que claro, son subalternas, además, contradictorias. sí, además recuerden ustedes que hay grabaciones de la profesora Analía Flores, que es de este tema, que ustedes lo pueden ver, ella explica bien en el pizarrón toda la temática, como nosotros explicamos en las clases sincrónicas, cómo es, digamos, la secuencia de obtener, digamos, el sentido de cada una de las flechas, cumpliendo, ¿no es cierto?, las reglas, ¿sí? Así que eso lo pueden repasar ahí, ¿sí? También hay una parte que te da todas las formas en que se pueden hacer. Exactamente, tienen todas las posibles combinaciones, ¿sí? Que uno cuando analiza a través, digamos, del cumplimiento de las reglas se da cuenta de por qué es el sentido que tiene cada una de las flechas, ¿sí? Los ejemplos que ustedes tienen de designativas esenciales y elucidatorias están todas en el trabajo práctico, chicos, tienen ahí varios ejemplos, no uno solo, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que saber para distinguir entre una y otra, en este caso, es que la definición designativa esencial siempre va, en este caso, plantear el género próximo y la diferencia específica, ¿sí? Género próximo, qué sé yo, tiene que ver con, en este caso, disciplina, la economía, supónganse que quieran definir economía. La economía es una ciencia social. Entonces, si están definiendo así economía en este caso va a ser, ciencia va a ser el género próximo y la diferencia específica que es social. No es una ciencia cualquiera, sino aquella que se dedica a lo social. Y después la designativa elucidatoria, recuerden que son las definiciones más clásicas o comunes, las que encontramos en el diccionario, que no tienen mayores especificaciones, sino que son definiciones, digamos, que dan algunas características, pero no son tan precisas, no son, digamos, las que utilizamos nosotros en la ciencia, sino, como les dije recién, son las comunes que encontramos en el diccionario, ¿sí? Qué sé yo, cuando quieren definir, por ejemplo, algún tipo de objeto, en vez de definirlo específicamente, lo muestran como un ejemplo, o dan ejemplos, digamos, o términos vagos para definir, digamos, un objeto, ¿sí? No hay
No hay, digamos, precisión en el lenguaje que se usa para ese tipo de definiciones. Ah, el compañero dice que pudo ver ¿cómo se llama? Los videos debe ser, o las consignas o lo que está escrito en el apunte de cátedra, pero no lo había logrado entender. Bueno, eh, ¿puede explicar la modalidad o INESE? Bueno, con respecto a eso, ¿sí? Sí, bueno chicos, sí, la verdad que obviamente la idea es que hoy hagamos todas las consultas que tenemos, porque aparte es cierto, podemos haber accedido al material, tanto lo que está, digamos, como filmación o como aporte escrito, y por ahí quedarnos dudas igual, o sea, la idea es esa, ¿sí? Bueno, voy a ver si puedo tratar de responder a lo que pregunta acá, creo que es Camila. Em, la modalidad INESE, o sea, las proposiciones, como dijimos hoy, ¿sí? Cuando unen sujeto con predicado, lo pueden hacer teniendo en cuenta, digamos, las modalidades. Nosotros solamente utilizamos, a partir, digamos, de hace unos años, para hacer esa clasificación de las proposiciones, solamente la modalidad INESE. ¿Qué significa la modalidad INESE? Que une o separa simplemente. Es decir, une o separa simplemente sujeto de predicado. Es decir, solamente a partir de un verbo. Acuérdense que ustedes que teníamos las proposiciones que podían ser simples, categóricas, en este caso que eran la A, la E, la I o la O. La A tenía como estructura todo S es P, la E ningún S es P, la I algún S es P y la O algún S no es P. Fíjense entonces, no utiliza modalidad, porque la modalidad, generalmente, en este caso INESE, une o separa simplemente. Eso es lo que tienen que recordar. Todas las proposiciones simples que le demos siempre van a ser INESE. No estamos utilizando hace unos años otras modalidades. Habían otras modalidades, como por ejemplo la necesidad, la contingencia, la imposibilidad, pero nosotros ahora no damos eso. Todas las proposiciones simples o categóricas que ustedes encuentren o que les demos como ejemplos, siempre van a estar en la modalidad INESE, o sea que une o separa sujeto y predicado simplemente a través del verbo, ¿sí? Eso quiero que sepan. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Si es que no me quedó nada por ahí. Designativa operacional. Las designativas operacionales son aquellas que, a ver si rescato alguno que pueda tener un ejemplo acá yo dando vuelta. A Las ver, designativas, lo busco, ¿sí? lo busco. Chicos, Bueno, están en el si trabajo ves ahí práctico los alguna. ejemplos, chicos, pero deben, ya lo, Si tenemos por acá en la 2. Las operacionales, las definiciones designativas operacionales generalmente hacen referencia a qué cosa? A un proceso, ¿sí? sí. A un resultado que se quiere sacar o obtener, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes vean en esa definición justamente este proceso que se va a dar. Yo no me acuerdo bien cuál les di a El ustedes. ejemplo, Sí. ¿le doy el ejemplo que está en el trabajo práctico, Isa? Bueno, Es en el trabajo práctico, descripción del puesto de trabajo. Descripción del puesto de trabajo. Nosotros definimos ese término y es un procedimiento utilizado para identificar las características, objetivos, actividades y responsabilidades de cada lugar o área dentro de la organización. ajá, Es un ejemplo operacional. Y era el muy único. bien. Según la definición que ustedes tienen ahí en el dossier, identifican el significado de los términos siempre teniendo en cuenta algún procedimiento empírico, es decir, yo tengo que obtener un resultado, ¿sí? De esa operación o de ese proceso que me está dando la definición.
A ver, acá tengo un ejemplo de otros exámenes anteriores, a ver si quieren tomar nota, ¿sí? El arrendamiento financiero, alquiler con derecho de compra, es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. Esta definición sería una definición correcta, designativa, operacional. Fíjense entonces cómo va mostrando todo el proceso que se hace en el arrendamiento financiero. Nos muestra, nos describe, como decía el profesor hoy, cuál es el procedimiento para lograr esto que estamos tratando de definir, que es el arrendamiento financiero. ¿Sí? ¿Estamos? Creo que le preguntó eso. Si está todavía Cecilia. Bueno, muy bien. De Inés, lo que pregunta Marcelo. En la proposición compuesta no hay modalidad. Está muy bien, Marcelo, entendiste muy bien, ¿sí? Solamente las proposiciones Inés son las proposiciones simples o categóricas. Las proposiciones compuestas solamente las clasificamos como conjuntivas, disyuntivas, inclusiva o exclusiva o condicional, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es la conectiva que usan para unir las proposiciones simples o compuestas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, chicos? Creo que ya no sé si se puede, pero no tendría, por ejemplo, algún PDF o Word así guardado de algún examen anterior para que nosotros ejercitemos. De los exámenes, no podemos publicar nada que tenga que ver con exámenes anteriores. Podemos darle ejemplos así como me pidieron ahora, pero no verbalmente, digamos, pero no en forma de PDF o Word, ¿sí? Claro, sí, no por publicar, sino por ahí no tiene alguna, para que nosotros ejercitemos más que nada, y me lo pueda pasar por mail y yo lo paso al grupo. Mira, antes yo me acuerdo, o por lo menos conéctense con los chicos del centro de estudiantes, ellos tienen exámenes viejos, digamos, de otros años, en los cuales hay ejemplos para que ustedes puedan, o ejercicios de esos exámenes finales que eran impresos en papel, digamos, que los cuales ustedes podrán tener acceso para hacer alguna ejercitación, ¿sí? Con el centro de estudiantes, comunicate, ellos tenían como una especie de archivo de los exámenes porque siempre se publicaban una vez que terminaban el parcial, ¿sí? La última pregunta, nos preguntan si Ok, gracias. la proposición de la cual partimos en el cuadrado de oposición, nosotros le vamos a aclarar qué valor de verdad. Claro. A partir de una proposición Sí. tomada como verdadera o falsa, eso vamos a decirles cuando, Siempre se le va a decir, sí, exacto. cuando realicemos las consignas. Bueno, chicos, ya estamos llegando a la Bueno. hora. Hay un banco de apuntes virtual, dice, puede que haya alguno, ¿sí? Por eso les digo, comuníquense con los del centro de estudiantes, yo sé que ellos tenían, ¿sí? PINAT seguro que sí los van a determinar si andan con uniforme. No entendí eso. Bueno, profe, gracias. Si no Bueno. Si no. Claro, no, sí, seguro, sí. Nosotros Sí. le vamos a decir de qué proposición se parte para que ustedes puedan estructurar el cuadrado. Y le vamos a decir si Sí, como sí o verdadera sí. o falsa. Claro, nunca, digamos, lo damos así por hecho, sino siempre determinamos desde qué proposición se parte y en este caso el valor veritativo, ¿sí? En este caso se les puede llegar a decir, a partir de la siguiente proposición, determine la letra que corresponde, en este caso por ahí no le das la letra, no le damos la letra, pero decimos todos los hombres son mortales. Ustedes ya saben, la identifican, si tienen el cuantificador todos, es una A.
considerada como verdadera, eso siempre va a estar establecido, cuál es el valor orientativo desde el cual partimos, ¿sí? Bueno, estamos. Bien. Éxitos Gracias, entonces profe. con su examen, ¿sí? Éxitos con su examen, repasen mucho, ¿sí? Les va a ir muy bien, así que ténganse, Gracias, profe. ténganse Que tengan tranquilidad y paciencia porque es cuestión de repasar, de ejercitarlos. Traten de ser leales con ustedes y en este caso partan de la proposición así en el cuadrado y hagan el ejercicio, no miren en lo que ya está resuelto. Controlen después si hicieron o no correctamente y repasen de nuevo las reglas, que es lo importante para que sepan solucionarlo y elaborar correctamente el cuadrado, ¿sí? Bueno, nos vemos en la clase entonces, chicos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe. Sí, sí. Hasta luego. Estuvieron varios, yo no me acuerdo, no me fijé ni cuánta cantidad de chicos había. Yo tampoco Hola, profe, disculpe. ¿Sí? ¿Ahora tenemos la clase práctica o no? No. No, mi amor, hoy solamente es tutoría. Estamos. Sí. Perfecto, gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau. Perdón, no te dejé contestar a vos. Yo ya quería contestarle. Está bien, Mari, no hay problema. Sí. No, Mari. Hasta luego, buen fin. Hasta luego, Chau, mi amor, chau. hasta luego. Lo que pasa es que estoy desde la mañana que vengo tomando examen, amor. Estoy loca. No, me imagino. Examen a las 9 de la mañana, terminé a las 12:30. A las 4 de la tarde otra vez examen en filosofía antigua y ahora, le corté, dejé 2 alumnos colgados ahí con la otra profe y me vine porque yo tenía a cargo la tutoría. Le dije, no puedo no estar en la tutoría, ¿viste? No, claro. Chao, Bueno, muchas nos gracias, vemos. chicos. Bueno, nos vemos. Nos Yo vemos, cierro, Mari. sí, termino Sí. todo. Chao, chao.